Alabado el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Querido amigo y hermano, que el Señor nos bendiga grandemente en este día tan hermoso y tan maravilloso. Este es tu ministerio como en los días de Noé, y tu hermano y amigo Daniel Pérez, que te va a llevar la palabra del Señor. En este día vamos a hablar acerca del libro de los Corintios. Vamos a enfatizar en el capítulo 14 del libro de los Corintios acerca de cómo se manifiestan y cómo debe ser la iglesia de Yeshua. Cómo se manifiestan los dones en la iglesia de Yeshua HaMashiach, del Cristo de la gloria. Si no se manifiesta en esta forma como el apóstol Pablo lo dispuso a través del Santo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, entonces no es iglesia de Yeshua HaMashiach. Viene a ser una iglesia completamente fuera de lo normal del Cristo de la gloria. Para empezar, vamos también a marcarnos un pequeño punto en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo se encontró con una muchacha que era adivina. Pero antes de esto, vamos a una oración en el nombre de Yeshua. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, oh Elohim, que no hay otro Dios como tú. Dios grande y maravilloso, único, supremo y sublime, oh Dios de Israel, oh Elohim. Yahweh es tu nombre. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por amarnos tan grandemente que nos dice tu Hijo amado, para que en la cruz derramara su sangre para salvarnos. Yeshua, tu Hijo amado, por el cual tenemos nosotros a la entrada al reino de los cielos. Gracias y que tu Santo Espíritu sea grandemente manifestándose a través de esta tu palabra y sea tocando la mente y los corazones de todo individuo, y que así se penetre más en tu palabra. Cuando yo te empiece a hablar de la palabra, te voy a hablar un poquito acerca de historia, y es importante que tú tengas una buena Biblia. Hay un montón de diferentes clases de Biblia, pero una buena Biblia hebrea y griega, y una traducida al español, para que estés seguro que lo que yo te estoy hablando es palabra del Señor. Yo no te voy a decir a ti que me voy a poner a orar y me puse a orar y el Señor me dio este mensaje y a través de 2 o 3 palabritas que yo hable, sea idioma o lenguas angelicales, que el Señor me dijo, mira Daniel, habla esta palabra. No fue así. Yo te voy a hablar lo que está escrito en su palabra. Yo creo completamente en todos los dones del Espíritu. Yo creo en la manifestación divina, que cuando mi mente no alcanza más, ahora viene el Espíritu Santo a manifestarse y a darle al mundo a conocer que verdaderamente en el nombre de Yeshua HaMashiach hay vida y esperanza y consuelo. Ok, vamos a un momento a ir al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. Rápidamente voy a tocar esto. Y cuando entre el capítulo 14 del libro de los Corintios, al mismo tiempo voy a coger ese pasaje completo, porque no solamente voy a hablar de los dones, sino que voy a hablar también cuando el apóstol Pablo dice que la mujer no debe hablar en la congregación y por qué lo dijo. ¿Y por qué él dijo eso? Si es verdad que la mujer puede predicar o no puede predicar. Tienes que seguir lo que está en la palabra, pero tienes que tener la palabra de verdad. Una Biblia hebrea y una griega para hacer la comparación exacta. Ok, que el Señor te bendiga. Ok, en el libro de los Hechos, si buscamos en el capítulo 16, versículo 16, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Ok, sucedió que yendo nosotros la oración, nos salió al encuentro una esclava moza que estaba obsesa o poseída del espíritu pitonizo, la cual acarreaba una gran ganancia a su amo, haciendo de adivina. Sí, esta mujer que tenía un demonio adentro, o como tú quieras llamarlo, un ángel caído, ese ángel caído que tenía adentro era un espíritu demoníaco adivino, en la cual decía muchas verdades, pero las verdades son para tratar de confundir y sacarte de la luz y llevarte a la tiniebla. Aunque te diga una verdad, viene de una raíz de mentira para confusión. Y esto que sucedió aquí con esta mujer era lo que el apóstol Pablo no quería que le pasara a las iglesias en Corintios. En los Corintios, como podemos ver, era
sexualidad inmoral. Como dicen por ahí, al garete. Y Pablo no quería que unas mujeres se solitaran. Anyway, vamos a llegar ahí en un momento. Vamos al libro de los Corintios, porque no quiero decirte cosas sin leer. Como me gusta leer el capítulo completo, pero poco a poco lo voy a leer y te lo voy a exponer. Acuérdate que una pitonisa, una persona que tiene un espíritu de adivinación, viene siendo lo que se llama una medium. Hoy en día tú le llamas medium, porque ese espíritu que está en ese cuerpo y que domina ese cuerpo al mismo tiempo le da visiones, le habla y le muestras cosas, le dice, mira, este fulano de tal, su papá se llama así, porque son cosas sencillas que pasan en el mundo espiritual. Lo que uno no puede caer es en ese error, y todo error se echa fuera en el nombre de Yeshua, Yamashiach, el Cristo de la gloria, que es el único que lo puede hacer a través de su Santo Espíritu. Por entonces, en el capítulo 14 del libro de Primera de Corintios, dice así: corred con ardor para alcanzar la caridad y codiciar después dones espirituales, mayormente el de profecía. Pues quien habla lenguas sin tener dicho don, no habla para los hombres, porque nadie le entiende, sino para Dios habla, sí, en espíritu, cosas misteriosas. Muy importante que el apóstol Pablo inmediatamente va a caer encima a estas doctrinas que no tienen que ver absolutamente con el Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque una medium también habla lengua, pero son lenguas satánicas. Tú puedes decir que son lenguas angelicales, pero son de los ángeles caídos. Imitan las cosas del Señor. Por eso mismo el apóstol Pablo le está aplicando a la iglesia en los Corintios que tuvieran cuidado, pero tenía sus razones. Él era un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Ok, vamos a seguir. El versículo 3. Al paso que el que hace oficio de profeta habla con los hombres para edificación de ellos y para exhortarlos y consolarlos. El profeta es un hombre o mujer de Dios escogida para edificar la congregación o donde quiera que esté parada. El espíritu de profecía está sujeto al profeta, por lo cuanto el profeta de Dios es profeta 24 horas al día, porque el Espíritu de Dios permanece en él. Yo voy a hablar de Cristo y mi mensaje es cristocéntrico. En pocas ocasiones voy a ir al Antiguo Testamento porque no necesito usarlo cuando yo hablo de Cristo, porque Cristo fue el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, y solamente somos salvos a través de Cristo y sellados con el Espíritu Santo, con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay profeta ni hombre que lo pueda hacer, solamente el Cristo de la gloria. Aleluya. Thank you, Elohim. Alabado sea el Señor. Y seguimos aquí. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. El profeta no es poseído. El profeta habla de acuerdo a lo que el Espíritu le da. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo que levantó al Cristo de la tumba, que es sobre todo espíritu. Es el espíritu mayor, es el espíritu superior, es el Espíritu Santo, es lo que crea, es lo que te saca completamente y te llega aquí a la libertad. Ok, esto es una pelea espiritual que está aquí en la iglesia de los Corintios. Y seguimos hablando. Quien habla lengua se edifica a sí mismo. Estoy hablando del don de lengua. El don de lengua se manifiesta porque el Espíritu Santo te lo da y tú las hablas. Salen de tu boca, tú las dejas salir. Nadie se las inventa, no te las da hombre ninguno, pero te las da el Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo te las da, se manifiestan. Un pitonizo también puede hablar lengua, pero son unas lenguas diferentes y mediocres, porque vienen de la oscuridad. A pesar de que Satanás es el Dios de las tinieblas, el Dios que nosotros servimos, Elohim, que es el único Dios, es sobre todos los dioses y no hay quien se le pegue al lado. Es la única fuente de potencia, es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Alabado sea el nombre poderoso de Yeshua, Yamashiach, que es nuestro Dios y Salvador. Aleluya. Gracias, Señor. Quien habla lengua se edifica a sí mismo, mas el que profetiza edifica la iglesia de Dios. Hay que pedirle al Señor, Señor, regálame estos dones para yo usar
Señor te use. Si tú no haces la voluntad del Señor, no te vas con Él. Tiene que buscar el beneficio de toda la humanidad. Quien habla lengua se edifica a sí mismo. Yo sí deseo que todos vosotros tengáis el don de lenguas. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que él desea que todos vosotros, la iglesia del Señor, tuvieran el don de lengua? Porque quiere decir que es importante. Porque cuando tú hablas lengua, tu espíritu se vivifica. ¿Sí? Esta es mi carne. Yo tengo mi carne y esto es el cuerpo, pero tú no ves lo que está dentro de mí. Más sin embargo, el Espíritu Santo sabe quién soy yo. Así que si tú tienes el Espíritu Santo y tú eres un profeta del Señor, tú sabes automáticamente quién soy yo, si yo tengo a Cristo o no tengo a Cristo, si el Espíritu Santo de Elohim está dentro de mí o no está dentro de mí, porque tú puedes ver en el mundo espiritual, en la dimensión de aquella que los hombres humanos, los seres completamente que no busquen al Señor, no pueden ver. Es espíritu, es el mundo espiritual. ¿Ve? Por con el Espíritu Santo que levantó a Yeshua de la tumba. Es muy importante que sigamos lo que dice la palabra del Señor. Estamos en Corintios capítulo 14, que es lo que voy a abarcar, y voy a leer el capítulo completo. Para enfatizar completamente si la mujer puede o no puede hablar en la congregación. Es muy importante que cuando ustedes oigan esto, si tienen una Biblia hebrea y griega, lleven el conocimiento de la verdad y no sean como el papagayo para llevar información que ni Dios ni la propia palabra se la ha dado a ustedes, sino que leen y oyen y repiten lo que la gente sigue hablando. Entonces no es el Señor que está dando el mensaje, sino que el mensaje que están llevando muchas congregaciones viene del mismo Satanás. Seguimos. Yo sí deseo que todos vosotros tengáis el don de lengua, pero más que tengáis el de profecía, porque aquel que profetiza es preferible al que habla lengua desconocida, a no ser que también las interprete o profetice, a fin de que la iglesia reciba utilidad. Que si yo hablo lengua y las traduzco, que si yo hablo con esas lenguas y te estoy diciendo verdaderamente lo que esas lenguas dicen a través del Espíritu Santo, pues entonces edifica la iglesia. Si yo interpreto la lengua, va a edificar la iglesia. Pero si yo estoy hablando lenguas, que son lenguas espirituales, yo me callo y sigo hablando las lenguas calladito, suavecito ahí. Yo y el Señor, ahí, yo y el Espíritu, ahí, y yo entonces me vivifico grandemente adentro de mi alma. Porque es el Espíritu, vivificando mi espíritu. Pero si no hay traducción ahí, no hay nadie que las interprete, cállese la boca y hágalo usted solo. No sea un gallinero de gente, eso no es bíblico, eso es satánico y eso no es del Señor. No del Dios que hizo los cielos y la tierra, Elohim, no del Dios de Israel, pero del mismo diablo que viene a matar, a robar y a destruir. El mismo Satanás, que le gusta imitar mucho ese charlatán. Santo es el Señor. En efecto, hermano, si yo fuera a vosotros hablando lengua, ¿qué os aprovecharé? Si no os hablo instruyéndoos, o con revelación, o con ciencia, o con la profecía, o con la doctrina. Mira lo que dice el apóstol. No os hablo instruyéndoos con revelación. Una revelación, tú puedes estar sentado, puedes estar hablando, meditando en el Señor, oyendo la palabra del Señor o cantando del Señor, y tienes una visión en la cual el Señor te mostró algo que va a edificar la iglesia, y ahora tú te vas a levantar y vas a hablar acerca de lo que el Señor te dijo, lo que el Señor te mostró. ¿Ok? O con la ciencia. La ciencia lo coge todo. La ciencia es como si el mismo Señor estuviera ahí. Lo mismo usa un hombre, que lo mismo usa una mujer, y saben todas las cosas ocultas, todo lo que es oculto, la ciencia la saca. La ciencia sabe todas las direcciones, la ciencia conoce a todo el mundo, a la ciencia nadie se le escapa, porque es la cachina, es el mismo espíritu que está en ese lugar. Lo mismo usa un hombre que a una mujer para el beneficio de la iglesia, para coger a los lobos rapaces, la ciencia saca todo, igual más o menos hay porque es profeta, pero la ciencia todavía es un poco más profunda, para que no dejen que nadie entre a la iglesia de Yeshua para engañar a los que están allí. Si una persona que viene a hacer daño, la ciencia le saca eso que vino a hacer daño, le saca todo eso. Igualmente el profeta también tiene ese derecho para hacerlo también, y tiene esa habilidad en el mundo espiritual para hacerlo de la misma forma.
Si os hablo instruyendo con revelación o con ciencia o con la profecía o con la doctrina, que es muy importante, la doctrina de Yeshua. No otra doctrina, solamente la doctrina en la cual Yeshua enseñó a los discípulos. Esa es la doctrina que es. Si viene otra persona con otra doctrina que no es esa, échalo fuera en el nombre de Yeshua y Mashiach. No vienes aquí porque tú no tienes a Cristo contigo. ¿Qué otra doctrina te va a llegar? Nadie te puede salvar sino la doctrina que Jesús, como el que tú le llamas, que Jesús, Yeshua, le enseñó a los discípulos. No hay otra doctrina. Y esa es la santa doctrina que muchas personas, que muchos creyentes la han corrompido, la han prostituido para sacarle dinero a otras personas, cuando el Señor nos da por gracia y nos saca de mismo las mismas puertas del infierno y queremos perder el Evangelio de Cristo, cuando está supuesto a dar gratuitamente a todas las almas. Aleluya. Que el Señor suple a aquellos que llevan su palabra. No vemos en las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta y el arpa, que si no forman tonos diferentes, no se puede saber lo que se toca con la flauta o con el arpa. Y si la trompeta no da un sonido determinado, sino confuso, ¿quién es el que determinó? ¿Quién es el que se prepara para el combate? Si la lengua que habla no es interpretible, ¿cómo sabrá lo que dices? No hablaréis sino al aire. Si estás hablando lengua y no hay nadie que interprete, estás hablando al aire. Eso es lo que estás haciendo. O sea, porque el Espíritu Santo no posee al hombre, ni tampoco posee a la mujer. Pero si tú dejas que Él trabaje en ti, Él se manifiesta en ti. Un demonio entra a tu cuerpo y se hace dueño, o un ángel caído, como tú quieras llamarle, entra a tu cuerpo y se hace dueño de tu cuerpo. Entonces ya no es libre. ¿Ok? Perdona que esté sudando, pero le dije a la muchacha, a mi hija, que es la que está con la cámara, por favor no ponga el aire, no ponga el abanico, que quiero sudar. Quiero, porque es que me gusta. La palabra me enciende. La palabra de mi niñez siempre me ha gustado. Y me gusta esto, que qué bueno es alabar el nombre de Yeshua y Mashiach. Y uno, qué grande es el amor de el Dios Yahweh, el Dios de Israel, Elohim, precioso y poderoso. Aleluya. Señor, qué bonito eres. Qué lindo eres. En efecto, si en lengua que habláis no es elegible, ¿cómo se sabrá lo que dices? No hablaréis sino al aire. En efecto, hay en el mundo muchas diferentes lenguas. Fíjate, hay en el mundo muchas diferentes lenguas, muchos diferentes idiomas. Y no hay pueblo que no tenga la suya. ¿Ok? Muchos diferentes idiomas. Hay lenguas angelicales y también hay lenguas que son idiomas, que tú vas a los sitios y tú no necesitas intérprete. Eso es ahora porque nosotros tenemos un conocimiento donde nosotros tenemos que buscar una persona que nos interprete. Y ahí es donde se manifiesta el poder sobrenatural, que donde mi mente no llega, el Espíritu Santo, a cualquier persona que yo le vaya a llevar la palabra, sea hispano, sea americano, sea japonés, sea chino, sea coreano, sea árabe, sea el que sea, el Espíritu Santo te va a dar esa lengua para que tú le hables los idiomas a ellos mismos, que no necesitas intérprete. Yo no estoy en contra de aquellas personas que necesitan intérprete, que el Señor los continúe bendiciendo, pero aquí en los días de Noé no hace falta, porque el Espíritu Santo que levantó a Cristo de la tumba es el que lo hace. La gloria es para toda la iglesia de Cristo, pero hay personas que su fe mengua porque las cosas que oyen no son verdad. Estos idiomas es para toda la iglesia, pero hay quienes no se atreven a hablarlo. Hay muchas personas que las hablan, pero no se atreven a hablarlo, los tienen cohibidos en la congregación. Deja que el Espíritu Santo que levantó a Cristo de la tumba, se manifieste en tu vida. No sigas a los hombres, sino sigue a Cristo. No hay hombre que te pueda llevar al cielo, sino Cristo. El sacrificio que hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aleluya, qué lindo es el Señor. Significan las palabras, seré bárbaro o extranjero, a quien hablo, y el que me habla será bárbaro para mí.
Por eso vosotros, ya que sois codiciosos de estos dones espirituales, desean ser enriquecidos con ellos para edificación de la iglesia. Seguro, si tenemos a Cristo dentro de nosotros, si tenemos a Yeshua HaMashiach dentro de nosotros, pues vamos a anhelar también, tú sabes, Señor, danos esos dones espirituales, porque esos dones espirituales son para la iglesia de Cristo. Para la iglesia de Cristo, tanto para hombres como para mujeres. Dios no hace excepción de personas. El Dios Elohim no hace excepción de personas. Acuérdate que estamos bajo la gracia de Cristo. Porque la ley no trabajó. Estamos bajo la gracia de Yeshua HaMashiach, el Cristo de la gloria. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! Y seguimos. Y por lo mismo, el que habla una lengua pida la gracia de interpretarla o explicarla, lo que dice. Que si yo hago oración o predico en una lengua desconocida, mi espíritu ora o predica, pero mi concepto queda sin fruto. Pero si yo te estoy hablando en lengua y te la estoy interpretando, todo está bien, porque viene siendo como si fuera profecía. Lo mismo, el mismo trabajo de la profecía. ¿Ok? El mismo trabajo completamente. Pues que oraré con el espíritu, o oraré también hablando inteligiblemente. Cantaré salmos con el espíritu, pero cantaré también inteligiblemente. Por lo demás, si tú alabas a Dios solamente en el espíritu, el que está en la clase de sencillo pueblo, ¿cómo ha de decir amén? Esto es, así sea al fin de tu acción de gracia, pues puesto que no entiende lo que tú dices. Por eso es muy importante cuando usted siente ese impulso por el mismo espíritu de hablar en lengua, por favor, manténgase quietecito. No se ponga a estar gritando que eso no es del Señor. El Señor no te va a empujar, el Espíritu Santo no te empuja a hacer nada. Mucha gente, no, que si no puede callarme, eso es posesión satánica y no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. No, eso es posesión satánica y no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. Yo hablo lengua, las dejo adentro, yo mismo las interpreto, porque la interpretación viene automáticamente, y las hablo y las dejo salir por mi boca. No tengo que decirlo, porque está dentro de mí. De vez en cuando estoy orando en mi lugar, que estoy orando solo, pues ahí cuando me meto en el Señor, pues entonces hablo en lengua y con el mismo tiempo con el conocimiento. Y es muy importante la oración en lengua, muy importante para la iglesia de Cristo. Pídasela al Señor, es suya, usted tiene Cristo en su corazón, los dones son suyos, el Señor se los regaló a la iglesia, hombres y mujeres, a toda la iglesia del Señor. Alabamos el nombre de Yeshua HaMashiach. Ok, por lo demás, en tu palabra solamente con el Espíritu, el que está en la clase de sencillo pueblo, ¿cómo ha de decir amén? Esto es, así sea al fin de tu acción de gracia, puesto que no entiende lo que tú dices. No es que sea bueno tu acción de gracia, sino que no queda por ella edificación nosotros, pues si no da edificación, pues no las hable. Yo doy gracias a mi Dios que hablo las lenguas de todos vosotros, dice el apóstol Pablo, que hablo lengua de vosotros, o hablo más lengua que todos ustedes. Pero en la iglesia, más bien quiero hablar 5 palabras de modo que sea entendido, e instruya también a los otros que 10.000 palabras en lenguas extrañas. Déjame clarificar esto aquí un segundo. Él dice que prefiere hablar lenguas que tú puedas entender, las lenguas que no entiendan. Eso no dice que él no está hablando lenguas dentro de él y te está dando la interpretación de esa lengua. Él no está dejándola salir, fluir, como la gente hace cualquier bla bla bla. Tú me estás entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero la está hablando con el idioma tuyo para que tú las entiendas. Eso es lo que él significa. Y no significa que él no estaba hablando en lengua, porque tu espíritu siempre está hablando. Tu espíritu siempre está conectado con el Señor, a no ser que no esté separado de él. Entonces no vas a hablar nada. Lo que va a hablar son las cosas de la carne. Pero si está conectado con el Señor y yo las hablo, si yo estoy predicando y las estoy hablando, la misma interpretación, no dejo la lengua salir, pero al mismo tiempo dejo la interpretación salir. Por eso aparece a veces como si uno se fuera un poquito para Dios, por eso no estaba ahí, pues yo un par de segundos para acá, porque fue algo que el Señor mostró y algo que el Señor quería que se dijera. ¿Ok? Alabamos el nombre de Yeshua HaMashiach, el Espíritu Santo real. Y el Espíritu Santo solamente para la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo somos nosotros.
Y si el Espíritu Santo está en ti, tú tienes todo el derecho de pedirle al Señor, que es tu Padre, a Jehová, Dios de los ejércitos, que tú le llamas Jehová, y Yahweh Elohim es el Dios de Israel y no hay otro Dios. Pídeselo que Él te lo da. Él no miente cuando Él dice que tú te la pidas, es que te la va a dar. Ok, hermano, no sean como niños en el uso de la razón, no sean ignorantes. Sé si niños en la malicia, pero en la cordura, hombres hechos. O sea, sean como los niños, sean humildes y sencillos, no sean maliciosos, sean como los niños buenos. Ok. En la ley está escrito: yo hablaré en otras lenguas y con otros aceptos a este pueblo, y ni aún así me creerán, dice el Señor. Estamos en el versículo 22. Así pues, el don de las lenguas es una señal no para los fieles, sino para los infieles. Mas el de las profecías no se ha dado para convertir a los infieles, sino para instruir a los fieles. Que la profecía es para edificar, para levantar, para orientar, para bendecir. Ahora bien, si estando congregados toda la iglesia en el lugar y poniéndose todo a hablar en lenguas diferentes, entran gente, perdone, es la Biblia, esta Biblia que yo estoy usando es una Biblia católica, y la que dice, y entra gente idiota, perdone la expresión, eso es lo que dice ahí, vamos a usar la palabra ruda mejor que idiota, entra gente ruda, o bien infieles, no dirán que estáis locos, más al contrario, si profetizando, todos entran, un infiel o una persona que no entiende, por no decir la palabra que dice aquí, que dice idiota, y todos serán convencidos, serán juzgados de todos los secretos de su corazón, porque el Espíritu los va a sacar a la luz. Sea sobre su rostro, adorará a Dios, confesando que verdaderamente Dios está en medio de vosotros. Pues, ¿qué es lo que se ha de hacer, hermanos míos? Vedlo aquí. Si cuando os congregáis, uno de vosotros se haya inspirado de Dios para hacer un himno, ok, ahora va a entrar a las reglas de la congregación. Ok, estamos en los Corintios capítulo 14 y nos vamos a ir con el capítulo completo. Ok, el orden del servicio de la iglesia de Cristo es el capítulo, ¿verdad?, lo que estamos hablando en esta tarde. Ok, y así lo empezamos. Es el orden del servicio de la iglesia de Cristo. Si es del diablo, pero lo de Cristo es lo de Cristo. Y Cristo es superior, supremo y sublime. Y no hay otro igual. Esta es para la iglesia, cómo se debe manifestar y cómo son los cultos y el orden de la iglesia de Cristo. Y la pregunta que viene, y si no sucede lo que yo te voy a leer ahí, ¿qué? Pues entonces no es iglesia. Porque la iglesia tiene poder. No es iglesia. No es que tú quieras que las personas se sientan mal, pero tú tienes que hablar la verdad. ¿Sí? Porque la verdad es la que hace libre. Yeshua HaMashiach es la verdad. Y si tú no tienes Yeshua dentro de ti, no eres libre. Y cuando te liberta completamente, no te engañas, completamente limpio, te transforma en el espíritu de tu mente, tú eres una nueva criatura. Pero anyway, vamos a seguir aquí con esto. Yo gracias a Dios que hablo más de uno de vosotros. Ok, en la ley está escrito, entonces vamos al versículo 23. Así pues, el don de lengua es para señal para los fieles, no señal para los fieles, sino para los infieles. Ahora bien, 26, versículo 26. Pues, ¿qué se ha de hacer, hermanos míos? Verlo aquí. Si cuando congregáis, uno de vosotros se haya inspirado, si uno de vosotros se haya inspirado, no emocionado e inspirado son dos cosas diferentes, del Dios Elohim, para hacer un himno, otro para instruir, para revelar alguna cosa de Elohim, aquel para hablar lenguas, óyete esto, otro para interpretarlas, hágase todo para edificación de los fieles. Si han de hablar lenguas, hablen 2 o 3, o cuando mucho 3, y eso por turno, y haya uno que explique lo que dice.
O sea que en la iglesia del Señor, de Cristo, de que murió en la cruz en la tumba por mí, por ti, se habla lengua. ¿Y qué tipo de lengua? Lengua angelicales. Entonces se traduce lo que esas lenguas significan. Quiere decir que el orden del culto ya está establecido ahí. El apóstol Pablo lo puso, está aquí en los Corintios, en el capítulo 14. Y si no es así, pues entonces tal dicho no sirve. Tiene que estar establecido como está aquí. No como los fariseos y los saduceos. La iglesia de Yeshua HaMashiach es diferente, es de poder. Esta doctrina es una doctrina de poder y es una doctrina que se pelea con los espíritus del diablo, que no se ven con el ojo material, pero sí con el ojo espiritual. Y si no viene intérprete, caen en la iglesia. Los que tienen el don hablen consigo y con Dios. De los profetas hablen 2 o 3, o lo demás disciernan. De los profetas hablen 2 o 3, los demás disciernan. O sea, lo que los otros van a juzgar si lo que está hablando viene de parte del Señor o no. Y si viene de parte de las Escrituras, también lo puedes discernir si viene de parte de las Escrituras. Una persona está dando un buen consejo en la congregación, está dando buenas palabras, también son aceptables. Que los demás, que así los otros de los que asisten, estando sentados, le fuere revelado algo, calle luego el primero. Así podéis profetizar todos, unos después de otros, a fin de que todos aprendan y todos se aprovechen. Oye bien, aquí dicen que todos pueden profetizar. ¿Y por qué no buscamos la profecía? ¿Por qué no se busca? ¿Por qué no se llena uno de la palabra del Señor y empieza a profetizar? ¿Por qué es eso? ¿Será quizá que están hablando ahí que todos podíamos hablar buenas palabras y palabras de alientos y palabras de vida? No. Está hablando del don de profeta, de profecía. Que si tú te metes con el Señor te va a dar palabras para la iglesia, para exhortar, para levantar, para dar fuerza, para dar un movimiento para que las personas se sientan bien, para que todo salga a la luz y todo el que vaya allí buscando reciba nuevo aliento, medicina para su alma. Porque con esa razón es que nosotros nos congregamos, porque alabamos al Señor y de la misma forma, si vamos un poquito dolientos, si vamos con problemas y situaciones, Él está ahí con todos los hermanos, con todos los amigos, nos da la fuerza. Acuérdate que estamos hablando de la iglesia de Cristo, el orden del servicio de la iglesia de Yeshua HaMashiach, el Cristo de la gloria que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así podéis profetizar todos, unos después y otros, a fin de que todos aprendan y todos se aprovechen. Pues los espíritus o dones proféticos están sujetos a los profetas. Ya lo dije anteriormente, cuando tú eres profeta 24/7. El Espíritu Santo está dentro de ti, no es como en el Antiguo Testamento que entraba en el hombre y salía para afuera. No es así. Se queda dentro de ti y todo el tiempo. La iglesia eres tú, mi cuerpo es la iglesia del Señor. ¿Ok? Cuando tú salgas al supermercado, tú vayas donde sea, tú le puedes hablar a cualquier persona en la calle porque el Espíritu Santo te va a dar palabras para esa persona. Tú vas a saber quién es, te va a dar palabras para esa persona. ¿Ok? Porque Dios no es autor de desorden, sino de paz. Y esto es lo que yo enseño en toda la iglesia de los santos. Esto es lo que el apóstol Pablo enseña a todas las iglesias de los santos. Por lo tanto, está la iglesia de los santos y está la iglesia de los no santos. Hay un montón de personas que son mentirosas y un montón de personas que no son de Dios, del Dios Elohim. Ok, eso lo vamos a buscar aquí y lo vamos a encontrar. Bien. Porque Dios no es autor de desorden, sino de paz. Y esto es lo que yo enseño en toda la iglesia de los santos. Esto es lo que el apóstol Pablo enseña en la iglesia de los santos. Bien, ¿estamos claros con esto? Ok. Hoy estamos hablando y el título de esto es el orden del servicio de la iglesia de Cristo. Es el orden del servicio de la iglesia de Cristo. Hay profecía, hay lengua, hay todo tipo de manifestación divina del Espíritu Santo. Si no sucede esto en la congregación, no es de parte del Señor. ¿Qué pasa? Que yo hoy dije que iba a hacer el capítulo completo, el capítulo 14 completo de Primera de Corintios, y quedamos que en los Corintios había una manifestación falsa del dios Apolo, que estas profetizas, estas mujeres
que era sacerdotisa de Apolo, del dios Apolo, también hablaban en lengua y también profetizaban. Le di un ejemplo anteriormente y se lo dije en Hechos 16, donde esta mujer que adivinaba, ¿verdad? Le iba siguiendo a través de Pablo y diciéndole a las personas que estaban allí una verdad, que estos hombres son los que enseñan la verdad y que hablan la verdad del cielo, cómo llegar hasta el reino del Señor. ¿Verdad que sí? Así estamos hablando claramente. Entonces, aquí nos encontramos ahora y entramos aquí en el versículo 34 del capítulo 14 del libro de Primera de Corintios, y dice así: las mujeres callen en la iglesia porque no les es permitido hablar allí, sino que deben estar sumisas, como lo dice también la ley. El apóstol Pablo tuvo que usar la ley porque había gente judía allí también, y cuando hablaba de la ley, el apóstol sabían que ellos no iban a dejar a ninguna mujer que hablara allí. Pero así así no se interpreta lo que dice verdaderamente en la palabra del Señor. Ok, estate tranquilito conmigo un momento. Es de esta forma: let the wife keep quiet in the churches. Deja que las esposas, porque estas mujeres que profetizaban, estas mujeres que eran las profetisas del dios Apolo, tenían un espíritu adivino dentro. Ok, y ese espíritu ellas eran medium, y ellas también iban a la iglesia, hablaban lenguas y profetizaban, y el apóstol Pablo no quería que ese engaño entrara a las iglesias de Cristo. Estas mujeres no se sometían a nadie, ¿ok? No oían a sus maridos. Estas mujeres hacían lo que le daba la gana, porque hacían lo que el demonio que estaba dentro daba la gana. No se sometía a nadie, a su marido ni a nadie se va a someter a una persona que va a visitar una congregación, ¿ok? Let the wife keep quiet in the church. Eso es lo que dice ese versículo del 34. Dice: las mujeres callen en la iglesia porque no les es permitido hablar allí, sino que deben estar sumisas, como lo dice también la ley. Que si desean instruirse en algún punto, pregúntelo cuando estén en su casa a su marido, pues es cosa indecente en una mujer el hablar en la iglesia. No significa que la mujer no pueda hablar en la congregación, no significa que la mujer no pueda predicar en la congregación. Eso es mentira del diablo. Ok, vamos a estar completos. Yo tengo la Biblia corriente, esta la tengo en español, pero tengo la Biblia en hebreo y la Biblia griega. Ok, y no todo lo que está traducido es como está aquí escrito. Y esos son errores que cometen, y cuando se empieza a hablar la verdad, las personas cogen miedo, porque están oyendo cosas que nunca habían oído. Nunca se les había aclarado la verdad. Pero para eso está este ministerio, como los días de Noé, para traerte la verdad a tu casa. Yo quiero que tú oigas esto, porque la verdad te hace libre. La verdad echa fuera la ignorancia. La verdad rompe todo el yugo del diablo en el nombre de Yeshua. Y le damos gracias al único Dios grande y maravilloso, Elohim. Oye esto: let the wife keep quiet in the church. Que dejen que las esposas callen en la congregación. Ok. For they are not permitted to utter sound in current, but let the subject to themselves, just as the law also say, to their husband. La mujer casada solamente se somete a su marido. No a ningún hombre, solamente a su marido. Usted no oye a ningún hombre, ni usted ve a ningún hombre como si fuera tremendo hombre. Solamente el único hombre para usted que usted respeta de verdad y sigue las órdenes, es las órdenes de su marido. ¿Ok? Si no es así, no es mujer de la iglesia de Cristo, es de la iglesia de allá del diablo, que no tiene que ver nada con el Señor. La mujer del Señor se somete, y sometida no significa que sea esclava. Porque hay personas que cogen las cosas demasiado extravagantes, tú sabes, exageradas. No significa que la mujer sea esclava. Cuando se dice sometida es que lo respete de la misma forma que el marido respeta a su mujer. Tiene un regalo que el Señor le dio ahí, y a la misma forma un regalo que el Señor le dio a ella. ¿Me estás entendiendo, verdad? Usted, su marido, respételo. ¿Ok? Es muy importante. Y marido, respete a su esposa también. Their own husband, a desire to learn anything, let them ask their own husband at home. For it is improper for a wife
to utter some sound in church. Este es el problema, que esta mujer es profetizó de la congregación. Y esto el apóstol Pablo dijo: hay que sacar estas falsas profetas de la congregación, de la iglesia, y de la forma que yo lo voy a sacar va a ser de esta forma, sin hacer mucho bulla ni mucho ruido. Mucha problema, mucha pelea, ni mucho ruido, sino que vamos a sacarla de aquí para que no entre, porque estas profetas estaban profetizando en la iglesia. Cuando se predicaba en la iglesia empezaban a hacer ruido, fuera de chanting, salte, sácase de ahí, que se calle la boca. Pero si la persona que estaba predicando le decía que se callaran, ellas no se iban a callar porque no se sometían. No se sometían a corregir a la persona al frente, el pastor, el que estuviera hablando al frente. Entonces, este tipo de práctica hay que condenarla. Pero eso no significa que la mujer no puede predicar, eso es una mentira del diablo. Lo reprendieron en el nombre de Yeshua y Hamashiach, ¿verdad? Porque el Señor no hace excepción de personas. El Señor lo mismo llama a hombres y a mujeres. La cosa es que estén llenos del poder y del Espíritu Santo del Señor. Sí, si yo tengo un encuentro personal con el Señor, si una muchacha tiene un encuentro personal con el Señor le da palabras de luz, palabras de vida, palabras de esperanza, y la va a llevar con su Santo Espíritu para que vaya a predicar su palabra. Y su palabra va a ser respaldada con el Espíritu Santo. Si no hay respaldo del Espíritu Santo, no sirve. ¿Me estás entendiendo? Cualquiera la puede hablar, pero para que el mundo sepa que el Señor vive en ti, Él te va a respaldar la palabra. Muchos decimos no, porque el Señor respalda su palabra. No necesariamente que el Señor respalde su palabra, es que el diablo usa también la palabra para engañar a las personas. ¿Nunca había oído eso tampoco? Pues yo quiero decirte que Satanás me hablaba a mí por las Escrituras. Y siempre usaba el Antiguo Testamento para hablarme a mí y ponerme en mi lugar. Y yo dije, pero espérate, pero este siempre usa el Antiguo Testamento para ponerme a mí en mi sitio. Déjame salirle para atrás en 2 o 3 cosas. Porque donde me sacó el Señor de las manos del enemigo, que vino nuevamente a pedir mi alma, yo le dije, mira, ahora no vivo yo, mas el que vive es Cristo en mí. De la misma manera, el apóstol Pablo está trabajando con estas personas aquí en este lugar que tienen un problema de inmoralidad, pero no solamente eso, sino que tienen un problema en la congregación que es completamente falso, y él lo va a sacar sin hacer mucha bulla. Supo, era muy inteligente, era un hombre muy sagaz, era sabio, sabía lo que tenía que hacer, sin que las personas se impusieran y se sintieran molestas. ¿Ves? Que no hablen en la congregación y se acabó. Estas mujeres tenían poder, estas mujeres profetizas del dios Apolo tenían un buen tremido en los Corintios. En los Corintios también estas personas se propagaron de tal modo que cometían pecado y para ellos no eran pecados. Ellos se creían que lo que vivían estaba bien, no hay ningún problema. Yo sigo viviendo en mi pecado, como el salvo siempre es salvo. Eso es un mamey. El salvo siempre es salvo, y nunca hay completamente una transformación en el espíritu de tu mente. Cuando el Señor dice que vengas a mí en tu condición, pero Él te va a transformar. Él va a hacer de ti una nueva persona. Él te va a dar una nueva vida. Y solamente esa vida la puedes si verdaderamente conoce, le da tu corazón, tu alma y tu mente, aquel que hizo los cielos y la tierra, y aquel que vino a morir por ti, por mí en la cruz del Calvario y por toda la humanidad. Aquel que sana, porque su llaga destruye toda la enfermedad en todos los cuerpos. ¿Significa que no nos enfermamos? Seguro que nos enfermamos, pero seguimos al frente en el nombre de Yeshua, seguimos hacia adelante y no hay quien nos pare. Vienen problemas y circunstancias y seguimos hacia adelante en el nombre del Señor, porque en Él tenemos victoria y camina con nosotros como poderoso gigante, y no hay diablo que nos pueda parar. Así mismo vamos como si tuviéramos un tanque de guerra y el diablo solamente tiene un rifle 22. Pero si nos morimos en las pajas, si nos ponemos a poner aquí y a perder el tiempo acá, dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de leer la palabra, entonces ya nos vamos a cansar de estar dentro del tanque, vamos a sacar la cabeza y ¡pam! Viene el tiro. Y ahí que vienen los problemas. Métete con Cristo, que Cristo es el que es. Entonces, porque Dios nos autorizó, las mujeres caen en la congregación, la mujer cae en la iglesia, porque no les permitieron hablar allí, sino que deben estar sumisas, como dice también la ley. Que si desean instruirse en algún punto, pregúntenselo cuando estén en casa de su marido, pues es cosa indecente que una mujer el hablar en la congregación. Por ventura tuvo de vosotros su origen la palabra de Dios, ha llegado a vosotros solos. O sea, alguno de vosotros tienes por profeta o por persona espiritual, reconozca
que las cosas que el apóstol Pablo escribió son pretextos del Señor. El que lo desconoce será desconocido. En suma, hermanos, codiciar, preferir el don de profecía y no estorbéis el de hablar lenguas, pero hágase todo con decoro y con orden. Por lo tanto, nadie que venga a la iglesia de Yeshua HaMashiach se va a esconder. Yo no voy a saber si viene una persona que viene a robar. Yo voy a saber por el Espíritu Santo que levantó a Cristo de la tumba que esa persona verdaderamente necesita al Señor. No voy a sacar yo en el medio del público a decir que esa persona vino aquí a robar o un asesino, o la mujer es una prostituta o el hombre es un homosexual. No, pero yo puedo ir y puedo hablar. Puedo decir lo que tiene y le enseño cuál es el motivo y cómo puede ser sanado. Está en la persona aceptarlo o no. Porque para todo pecado hay sanidad. Para toda enfermedad hay sanidad. Para todo problema hay sanidad. Y solamente es a través de Yeshua HaMashiach. El Espíritu Santo que levantó a Cristo de la tumba hace esta palabra, la Biblia, la palabra real, y hace que esta palabra se vea con tus ojos. Fíjate que esto es espíritu, ¿ok? Y creemos por fe, porque yo no vi a Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Pero yo no creo que es así. Y lo veo allí que murió por mí. Y que por su sangre me perdonó y limpió mis pecados. ¿Ves? Yo no tenía que estar allí para aceptarlo. Ni tú tampoco. El Señor te quiere sanar, el Señor te quiere levantar. Y el Señor quiere que tú aprendas más de su palabra. No sea como el papagayo, no repita lo que las otras personas hablen. ¿Ok? Lo que yo dije, búscalo por la palabra también. También búscalo en la historia, que es muy importante. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña oración. Y si vas a visitar alguna congregación, visita una congregación donde verdaderamente esté el poder y unción del Espíritu Santo, no donde estén las sacerdotisas del dios Apolo, porque entonces te vas a destruir. Tienes que tener cuidado. Escapa por tu vida, escapa por tu alma. Tu alma es la que cuando tú mueras, que sale de tu cuerpo, o va al infierno o va al reino celestial con el Señor. Yo me quiero ir con Cristo y tú. Gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias. Te damos gracias por la persona que está viendo este video. Siga hacia adelante, mi hermano, si tienes problemas. Pues únete conmigo en esta oración. Señor, rompe todo yugo del diablo en el nombre de Yeshua, HaMashiach, el Cristo de la gloria. Rompe todo yugo en el nombre de Jesús, como tú le llamas. Para gloria de tu nombre. Haz que esta palabra se haga real en la vida de ellos. Para que ellos entiendan que tú eres real y verdadero. Que tú no solamente es que las personas hablan de ti sin saber, es que tú eres verdadero. Hazte en la vida de ellos. Sánalos y sálvalos para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Este es tu ministerio como en los días de Noé y tu hermano en Cristo, Daniel Pérez.